En primer lugar, agradecer a Gemma y a Ferran, a Raúl, la invitación. A mí me gusta mucho la arquitectura y estoy de acuerdo con Arnau, con lo que nos ha presentado, porque nos ha salvado, pero la arquitectura refleja esa realidad. Entonces, para los que no sois de la Autónoma, deciros que la Facultad de Derecho está ahí abajo, está al fondo del valle este, que se llama de la Vall Moronta, y en cambio Letras está arriba. Entonces, la arquitectura performa la mente y las actitudes. Entonces nosotros, los de Derecho, que nos gusta bailar con el diálogo, mogollón, mucho, y sobre todo en temas de corrupción, cuando hemos de venir a Letras a exponeros algo, hemos de subir. Y subimos espiritualmente hacia aquí, igual que un catalán sube a Montserrat y nos encontramos iluminados. ¿Por qué lo digo esto? Os lo digo, porque nuestra exposición nunca es como las vuestras. Las vuestras, nosotros nos quedamos anulados de los datos, documentos, mapas, gráficos, esquemas que hacéis, y nosotros tenemos la virtud o el defecto de ser mucho más pragmáticos. Y este efecto nos lleva a que un tema como es la corrupción a nosotros ens destaroti, butxaca, destarotá, no sé cómo. Nos descoloca mentalmente, porque vosotros utilizáis conceptos de corrupción que a nosotros nos da inseguridad. Una de los principios del derecho es la seguridad jurídica. Entonces, cuando venimos aquí a Letras y vosotros usáis conceptos de corrupción mucho más abstractos y etéreos, a nosotros ens destarota. Y es a veces cuando no nos sentimos suficientemente listos para exponer algunas cosas. Dicho esto, como excusa para la presentación, lo primero que tengo que decir, lo que tenemos que decir es que el título lo hemos cambiado sin avisar, y en principio el título era La corrupción en la guerra civil y el franquismo desde la perspectiva jurídico-histórica de la memoria democrática. Ese era el título, pero nosotros hemos pensado de que el concepto de memoria democrática no nos gusta nada, porque no es jurídico, es político, y al final de todo esto lo es. O sea, espero que lo entendáis. Y hemos incorporado el concepto de justicia transicional, que es un pelín más jurídico, ¿vale? Nosotros, mejor dicho, en nuestra exposición partimos del concepto paradigmático de justicia transicional. ¿Qué hemos de entender por justicia transicional? Lo damos por sentado que la mayoría de vosotros conocéis el concepto, si no, explicaros de que la justicia transicional es un ámbito práctico, sobre todo, también hasta cierto punto académico, donde se explican, se implementan medidas jurídicas, políticas y económicas para facilitar el tránsito de un régimen autoritario o no democrático hacia una democracia. Medidas de todo tipo. Desde el concepto paradigmático de justicia transicional se diferencia entre justicia transicional reparadora, retributiva e institucional. Reparadora, hay una resolución del 2005 de la ONU sobre principios y directrices por violaciones de derechos humanos y de reparaciones, que fija un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de justicia transicional reparadora, hablamos de restitución de bienes, hablamos de pagos de pensiones, de indemnizaciones, hablamos también de mecanismos de salud a favor de las víctimas. La retributiva es cómo castigar penalmente, cómo enjuiciar a los perpetradores. ¿Los podemos llevar a juicio? No, sí. Aquí hay la némesis de esto, que es la amnistía, también muy en boga últimamente.
Al final hablaremos de la amnistía. Y también está la justicia transicional institucional, y dentro de esta, aquí podríamos hablar de dos tipos. Una es las depuraciones. El ejemplo paradigmático es el Estado español se podía permitir el lujo de no depurar los jueces franquistas, o debería haberlos depurado. Lo digo a raíz de la exposición del doctor Craet, que no lo veo, sobre ese asalto al Estado por parte de los militares, donde él incluía, abajo de todo, judicatura y abogacía del Estado. Pues la pregunta que nos deberíamos... Bueno, yo no, porque nací en el 78, lo siento por vosotros. Que os deberíais haber hecho vosotros es si deberíais haber juzgado o deberíais haber depurado a los jueces franquistas. La pregunta, no os la hicisteis, nosotros nos la hemos hecho, sí. Pero de esto no os hablaremos. Os hablaremos de esto. Para superar el paradigma del concepto de justicia transicional, hace 10 años, sí, unos 10, 15 años, los prácticos y los académicos nos hemos dado cuenta de que hay un olvido en este concepto paradigmático de justicia transicional, que son los conceptos de violencia económica o de temas económicos. Un ejemplo, la justicia transicional, me lo estoy inventando, la justicia transicional en Hungría, Polonia, debería haber incluido mecanismos de paso, o mejor dicho, mecanismos de suavización, no sé cómo lo digo en castellano, de endulzamiento del tránsito del comunismo recalcitrante a la economía de mercado en Polonia. A todo lo pasado, todo es más fácil, pero el debate se planteó. O se debería, por ejemplo, en el Congo, pensar la implementación de medidas transicionales para evitar una economía capitalista extrema. Es decir, la transición, la justicia transicional ha de plantearse el estatus económico de un país. No os lo voy a decir. Esto ha dado a una cuarta generación de justicia transicional. Ya me avanzo, la tesis de nuestra presentación es si en el Estado español esto se ha hecho bien o se ha hecho mal. ¿De qué estamos hablando? De esta cuarta generación de violencia económica y estructural. Lo cierto es que tenemos casos de esta cuarta generación de medidas de justicia transicional donde directamente se ha atacado a la corrupción de los países. Y yo entiendo que aquí estamos en la Facultad de Letras, igual esto es demasiado presente, pero yo pienso que os puede aportar valor. Preguntarnos de qué manera las transiciones o las medidas transicionales han de atacar las corrupciones endémicas de los países. Hago un paréntesis. Y que hemos venido a jugar, y aunque jugamos en campo contrario, igual hablar de tantos casos de corrupción sin hablar de las medidas para paliar esa corrupción ens destarota. En qué sentido? Y perdonad, pero escoltarem igual. Que igual vuestra recerca, vuestra investigación se pierde en un mar. ¿Por qué publicar libros sobre casos de corrupción, y me tiro piedras sobre mí, sin plantearnos medidas de amortiguación o medidas de reparación de esa corrupción?
és una gota de mar. Igual os falta una vuelta de tuerca e incorporar una visión más pragmática a vuestra recerca. Y lo cojo no como medida de Arnaud. ¿Por qué en el paper de Arnaud no se podría plantear algún tipo de, hostia, tenemos esto, este pago, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Hay alguna vía de solución actual sobre esto dentro de la normativa francesa de transicional, sí o no? Puede ser un paso más interesante, no lo sé, lo dejo aquí y que me ha hecho Karim marcar, perfecto. Lo hemos copiado directamente, es por qué puñetas estudiar la corrupción dentro de la justicia transicional. Y hay varios puntos. En primer lugar, acabar con la mutua impunidad o reforzar la mutua impunidad. Es decir, el corruptor y el corrompido, ambos quieren la impunidad de su conducta. Entonces, para acabar con la impunidad, vamos a meter la corrupción en el centro de las medidas de transición. Se ha acabado esto. Si tú no metes la corrupción en la transición, corruptor y corrompido están de coña, tío. No ha pasado nada. La transición que nos dimos entre todos, ¿sí? Suena, ¿no? También dar una mejor imagen del pasado. Aquí faccio una altra parèntesi. A raíz de lo que ha comentado, de la imagen que ha comentado el doctor Claret. Claro, tienes una imagen de que el régimen franquista es esencialmente corrupto. Entonces, tú tienes los libros de Ángel Viñas, entonces la imagen que me ha quedado de mí es, hostia, Claret identifica un montón de libros sobre corrupción. Yo me hago la pregunta es si realmente es así o no, si podemos identificar llanamente y jurídicamente todo un régimen como corrupto. Yo tengo mis serias dudas. Antes de que me tiréis algo, ¿por qué? Por una razón igual más pragmática, más personal. Si no va a xerrar, y diría que no, el doctor Martín Verbois y el mismo doctor Claret han trabajado por Cioles. Y por Cioles lo que hizo, yo creo que bien, ojo, Estamos hablando del alcalde, para que lo sepan, alcalde... de Barcelona, sí, un alcalde fascista de Barcelona. Ahora se entenderá. Por Cioles lo que hace, yo pienso que bien, cuando es director general de registros y de notariado, es que Franco promulgue una ley de censos catalana del 45. Y esta ley de censos catalana, como han puesto de manifiesto ambos, es heredera de un proyecto de ley de la Mancomunitat, donde se redimen los censos catalanes a cambio de un tanto por ciento muy pequeño. Entonces, hay un cambio de titularidad. ¿Pero por qué lo pongo esto? Porque igual, si todo es corrupción, es corrupción. Y si todo el franquismo es corrupción, pues al final estudiamos el franquismo. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de corrupción si no hay una némesis de la corrupción? Sino un contrario. Igual todo el franquismo no es corrupción, hay elementos que igual no son corrupción. Y me vas a decir todo. Igual los censos que a mí me interesan, igual no. ¿Vale? ¿Qué más? Pero por eso mismo la corrupción, incorporarla va bien para saber el pasado, para decir que no todo era corrupción. También para romper el mito del dictador incorruptible. Y ya lo habéis hecho, es decir, los estudios de hecho lo hacen. También, y aquí me interesa más, para financiar las reparaciones. Yo voy a buscar la corrupción, yo voy a buscar, y perdonad que personalice, yo voy a coger los datos de la doctora Morán, voy a ir detrás de los tíos que se han quedado los pisos abandonados por los republicanos y se los voy a encauzar. Sí, sí. No, espera. Si yo implemento medidas contra la corrupción, yo lo que me voy a quedar es con el piso. O si no, le voy a decir, tú, tío, si quedó con el piso, tú le pagas al Estado o a quien sea una indemnización porque tú te has aprovechado del Estado corrupto. Pero eso obliga a meter la corrupción en las medidas de uso transicional.
y con esta indemnización pagamos a las víctimas del franquismo. Si no ponemos la corrupción, el corrupto se queda con el piso y las víctimas con menos indemnización o con un mayor coste público derivado de impuestos para poder pagar esas mismas indemnizaciones, ¿vale? Y último, para abrir el melón de la responsabilidad y de la rendición de cuentas. Está de coña publicar que Ángel Viñes publique los sobornos. Nos hemos de preguntar el impacto que tienen esos libros en la sociedad española. No el número de me compro el libro, porque todos aquí se han comprado libros que luego no los hemos leído. ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí? Por mera vicio bibliófilo. ¿Sí? Entonces, el impacto del libro de Viñas, de sobornos, en la sociedad española, ¿vos di? ¿Sagú? ¿Es tan grande? Mi opinión es que no. Es que es cero. Cero. Pero porque yo me fijo en el derecho, no, me fijo en el infierno de Dante que tenemos en la facultad de Derecho ahí. A las 3 lo explicaré. Yo os he cogido el ejemplo de Tunisia. ¿Por qué? Porque es extremadamente relevante. Para mí, es muy cercano. Igual algunos de vosotros no, pero está al otro lado del Mediterráneo. Túnez. És Túnez. Túnez en català, Túnez. Túnez, pues esto es para los vascos, esto es la EGB catalana, ¿vale? Pero se ha solucionado todo con las competencias básicas, y ahora todos hablan súper bien el español. Pasa nada, perdona. Pues Tunisia, todo el rato es Tunisia. Entonces, seré muy breve, pero me interesa el ejemplo porque luego este ejemplo es el tertium comparationis español, ¿vale? El de la derecha es Bourguiba y el de la izquierda es Bourguiba y el otro es Ben Ali. Yo separo entre antes de la revolución del 2011 y después de la revolución del 2011. Antes de la revolución de 2011 tenemos evidentemente un pasado colonial, un sector exportador muy robusto y un sector económico interior muy deficitario con un alto paro y muchas desigualdades sociales. A mediados de los 80 el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un acuerdo con Túnez para la implementación de unos programas económicos. El primer programa se realiza con Bourguiba, que va del 57, perdón, su mandato autoritario va del 57, autoritario, dictatorial, totalitario, me es igual, del 57 al 87 y los 9 programas posteriores de estos acuerdos entre instituciones monetarias y Túnez va del 87 al 2011. ¿Qué implican estos 10 programas del Fondo Monetario? Yo pienso que os sonarán. En primer lugar, la privatización de empresas públicas. Y aquí lo que se vio es que se permitió la concentración del poder de esas empresas públicas de amplios sectores económicos en clanes o en amiguetes. Telefónica, España, sí, presidente de Telefónica. También en esos programas se liberalizó las leyes sobre el derecho de propiedad. El derecho de propiedad en el derecho islámico es un pelín diferente al derecho de propiedad, entre comillas, de la otra parte, más europeo, si lo queréis decir así. Se liberalizó, hubo recortes en el gasto público, se abolieron aranceles, ahora que están de moda. Hubo incentivos en la inversión extranjera, desregularización laboral, y esto implicó que los empresarios amigos de estos señores pues, pudieran saltarse la aplicación de la normativa laboral para enriquecerse, evidentemente, sin ningún tipo de problema. Llegó hasta tal punto que el mismo Banco Mundial calificó la corrupción como la enfermedad de Túnez. Como todos sois suficientemente
viejos y viejas de los Raúl, pues, qué envidia, ¿no? El viernes 17 de diciembre del 2010, un vendedor ambulante que se llama Mohamed Bouazizi se quemó a lo bonzo. Se quemó a lo bonzo porque unos funcionarios le quitaron el permiso para vender, le requisaron la pequeña camioneta y las 4 frutas que quería vender, y él, después de una hora pidiendo que le devolvieran todo lo que habían incautado porque tenía que tal, cogió pintura ignífuga, se la tiró por encima con todo lo que ello conlleva y se prendió fuego. Evidentemente murió. Pero eso fue la chispa para que en Túnez estallara la revolución. La corrupción fue un eje. La corrupción fue un eje de la transición tunecina. La lucha contra la corrupción fue un eje. Tanto es así que en julio del 11 Ben Ali fue sentenciado in absentia quiere decir que no estaba presente en el momento del juicio porque estaba en Arabia Saudita exiliado, y se le impuso 16 años de prisión más 91 millones de dólares de indemnización, y murió en el 2019. Tanto fue el centro de la transición tunecina a la corrupción de que al cabo de pocos días se inició la persecución de personas corruptas del círculo de ambos dictadores. A los pocos meses, más de 52 personas fueron procesadas por corrupción. Igualmente, a los pocos meses se creó la primera comisión anticorrupción, la llamada Ben Amor Commission, por un decreto ley del 2011 del 18 de febrero del 11. Es decir, el chico se quemó en diciembre del 10, la comisión anticorrupción se creó en febrero del 11. Aquí sí que los tunecinos tenían la percepción de que la corrupción era el eje, y entenderme, el eje del mal de su país. Tanto fue así que 2 meses tenemos una institución creada. Al cabo de 9 meses, en noviembre del 11, esta primera comisión emite un primer informe donde se expresan los casos de corrupción. Esta primera comisión después fue transformada en permanente. Aquí. Esta es la Ley Orgánica 53-2013 de justicia transicional tunecina. Rápido, perquè tinc poc temps. Crea una comisión de la verdad y de la dignidad cuyo mandato es examinar, y aquí puedo examinar la corrupción, ¿vale? Dentro de esta comisión se crea un comité de arbitraje y reconciliación que permitió a los empresarios tunecinos acogerse a amnistías a cambio de que devolviesen bienes propios derivados de la corrupción. Perdoneu, por eso que medio en broma, o en broma del todo, le comentava a Arnau: hòstia, tenim coses corruptes, hem d'implementar mesures per treure aquesta corrupció del mig, no només que sí, no només amb la història ens va aplicar. Exacte. Bueno, aquí está el artículo 45 de esta ley orgánica del 2013 que crea esta comisión de arbitraje y reconciliación. ¿Vamos a castigar a todos los empresarios? No, si tú me devuelves la pasta que t'has embutxacat i perdoneu que parli així de vehement, escolta, mira, fem una amnistia fora, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué pasó aquí? Que se presentaron más de 6.000 solicitudes. Es decir, la sociedad tunecina o los corruptos tunecinos vimos que aquí tiene una vía para sanar les culpes, si voleu dir així. I es van acollir molts empresaris.
esta Comisión de la Verdad y la Dignidad emitió un informe final y tiene todo un pedazo de... Bueno, aquí está el mes Lindas, solo está el índice, pero tiene todo un apartado exclusivamente sobre la corrupción. Y tiro la caña, como me hacen a mí Luis Ferran y Gemma. Sí. Los informes de las comisiones de la verdad o comisiones de este tipo, como fuente de casos de corrupción, como fuente de datos sobre la corrupción, están muy bien. Pero, desde el punto de vista de derecho, estos informes carecen, no carecen, sino nos planteamos desde el derecho qué legitimidad tienen. Porque las comisiones de la verdad o comisiones como esta, ¿quién son ellas para evaluar la corrupción? ¿Quién son ellas para obligar al legislativo a implementar medidas? Pero, esto es un análisis de la fuente en sí, no de la contenido de la fuente. A mí, personalmente, puede ser interesante coger los informes de diferentes comisiones de la verdad y decir cómo analizan cada una la corrupción. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Otros ejemplos. Kenia 2008 también tiene una comisión de la verdad, justicia y reconciliación que investiga la corrupción. Kenia, ojo, y perdoneu que sí. Kenia, no és Alemanya, és Kenia, tio, està a l'Àfrica, això. Perdoneu, és que al final, saps? Gambia 2016, también una comisión reparadora para examinar la corrupción del dictador Yahya Jammeh. Sudáfrica, la famosa Comisión de la Verdad de Sudáfrica excluía expresamente la corrupción, pero los activistas han creado un tribunal popular del crimen económico que sí que intenta relacionar la corrupción del apartheid con la actual situación de corrupción de los gobiernos liderados por personas de raza negra. Y es muy interesante. Y aquí viene lo que os comentaba. Sería interesante coger los informes de diferentes comisiones y ver cómo trata la corrupción. Una misma institución jurídica, y esto viene también con las comisiones, en congresos o comisiones de la verdad, porque es diferente cómo trata la corrupción Colombia, con toda su complejidad, que cómo la trata Kenia, o cómo la trata Túnez. Bueno, yo faré vosaltres. Y esto en Sudáfrica del 2017. Armenia, 2018, también procesamiento por la corrupción de 1991. Bueno, ¿qué pasa en el Estado español? Dices, hostia, sale una ley en el 2022, la ley de memoria democrática, recordem, Túnez 2013, Kenia 2008, 2022, el Estado español crea una ley democrática donde no aparece la palabra corrupción, no está. Però és tan fàcil com posar el PDF i buscar, surt? No surt. Llavors nosotros nos planteamos si la corrupción puede estar en otro lado. No aparece corrupción, pero como juristas nos hemos de plantear, ¿entra la corrupción en esta ley o no? Nosotros creemos que no, pero hemos venido a jugar. Entonces, ¿dónde lo hemos visto? En el artículo 3 dice, ¿quiénes son víctimas del franquismo, de la guerra civil franquismo? Bueno, víctima, toda persona tal, que ha sufrido daños patrimoniales. Sí, pero como consecuencia de acciones o omisiones se consideran violaciones de normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. La corrupción es una violación de un derecho de normas internacionales de derechos humanos, sí o no. Porque si no, la víctima de la corrupción no es víctima del franquismo. Y si no es víctima del franquismo no tiene derecho a la reparación. No entra. 2022. Vale, pasa más. El artículo 3 tiene esta cláusula general y tiene una cláusula, bueno, más lista. Sí, una lista con ejemplos. Hem vingut a ajudar. Las personas que padecieron deportación, trabajos forzados es corrupción. ¿Me entendéis cuando decimos que nosotros en el infierno de Dante, que es derecho, cuando vosotros habláis de corrupción, ens destarota?
tot és corrupció i entenc que no tot pot ser corrupció. Els treballs forçats li hem de posar un altre nom, crec jo. Les incautaciones de la doctora Morán és corrupció? Es un delito de lesa. És corrupció? Es un delito de lesa, corrupció no. Es un delito de lesa. Però llavors no és corrupció. Però és un altre delicte. Sí o no? Sí, serà un delicte. És a dir, la idea que us proposem és, ens hem de plantejar si la llei del 22 espanyola inclou la corrupció. Ja acabo, abans de anar. Però tenim una altra cosa que és molt xula, l'article 57 crea una comissió estatal de carácter académico temporal, no judicial independiente, con la finalidad al esclarecimiento. ¿Os recordeu que abans us he parlat de que a Kenia buscan examinar? No, a l'estat espanyol busca el esclarecimiento. Molt bé, ¿pero de qué? De violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura. ¿Entra la corrupció aquí? Violaciones de derechos humanos durante la dictadura, això són... La corrupció és una violació d'un dret humà. I només aquesta supercomissió de comissió d'investigació per l'esclareciment de tota aquesta cosa té unes limitacions, això és molt jurídic, unes limitacions molt concretes que estableix el Tribunal Constitucional. La primera és que l'administració pública, aquesta comissió, no pot investigar presumptes delictes. No pot. Per què? Perquè ja el Tribunal Constitucional ha establert una reserva d'investigació de delictes a favor dels jutjats. Per tant, una comissió de veritat no pot investigar delictes. No pot. I això ve d'una llei navarra. Sí, navarra. ¿De acuerdo? Es decir, la comisión de la verdad no investiga delitos. Por tanto, la corrupción no puede ser investigada por la Comisión de la Verdad Española. Pero, igualmente, se establece, el Tribunal Constitucional establece que el Estado español no tiene obligación de investigar delitos amnistiados. Y aquí os pongo abajo el artículo 2E y F de la Ley de Amnistía del 67, donde abajo dice: los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden contra el ejercicio de derechos de las personas. Aquí entra todo. Y hay una circular de la Fiscalía General del Estado donde dice: en este 2.f entra todo. Robos, corrupción. Por tanto, la corrupción de los funcionarios franquistas está amnistiada. ¿Puede el Estado investigarlo? No. ¿Puede la Fiscalía General del Estado investigarlo? No. ¿Ens agradaría? Sí, claro. Pero no puede. La interpretación del Tribunal Constitucional, y lo dejo para... La última es el auto del 2024, con la nueva constitución del Tribunal Constitucional ancorado hacia la izquierda. Por tanto, que el nuevo Tribunal Constitucional nos va a salvar no es cierto. Bueno, no nos ha salvado. Y, aprovechando que estamos en un coloquio internacional, nos preguntamos qué pasa en Cataluña, ¿verdad? Y aquí la doctora Morán sabe mucho más que yo sobre el tema. En Cataluña, nos guste o no, se está tramitando un proyecto de ley de memoria democrática que viene heredado de la anterior legislatura, donde tampoco aparece la palabra corrupción. No aparece, no está. En el proyecto de ley. En las esmenas, en las enmiendas, no lo sé si entra o no. Tengo mis serias dudas. Lo que sí que puedo decir es que el proyecto de memoria democrática de Cataluña tiene una técnica legislativa deficiente. No està ben fet. No està, almenys el projecte de llei no està ben fet. Però bueno, és igual. Conclusiones. Hay unas carencias, siguen las carencias de justicia transicional española respecto a la corrupción. Pueden hacer 300 libros. Ángel Viñas puede hacer libros de los sobornos. Si el libro de Ángel Viñas no llega a los legisladores, el impacto de Viñas en la sociedad és qüestionable. Ens agradi o no, podem fer llibres de que vulgueu, però si això no té una translació amb l'efecte jurídic de reparacions, quedarà el llibre entre nosaltres. Hay limitaciones judiciales y normativas. Si, es lo que he dicho antes, si la corrupción está amnistiada y nadie lo puede investigar, hem de tornar a apretar el legislador perquè incorpori la corrupció a les mesures transicionals. A on? De moment a Catalunya podem fer-ho. Tinc seriosos dubtes que això es faci.
I la conclusió de tot això és que la normativa espanyola ja nace antiquada. La normativa del 22, i us ho comento con conocimiento de causa, que es va vendre als juristes que ens deien això com la superley que cerrarà tot, que és genial, va néixer antiquada el 2022 perquè no ni va avançar amb aquesta quarta generació de justícia transicional. Per tant, seria bo que els convidéssim tots a pressionar el legislador, almenys en català, perquè es posi les piles i incorpori la corrupció dins de la llei catalana de memòria democràtica. Moltes gràcies.